¿Qué tal chicos? Bienvenidos a este nuevo tutorial de trigonometría y lo que vamos a ver el día de hoy es un tema nuevo que se titula razones trigonométricas para ángulos de cualquier magnitud, ¿correcto? Listo. Empezando este tema, quiero decirles que lo vamos a dividir en dos partes, por eso le estoy colocando aquí como número 1, ¿sí? Y después vamos a ver también la segunda parte de este tema, ¿correcto? En este tema nos vamos a centrar netamente primero en lo que es ángulos en posición normal, ¿correcto? ¿Qué son los ángulos en posición normal? Les explico entonces con un pequeño esquemita por aquí. Tenemos este esquemita, ustedes saben que este es un esquema muy común que se utiliza llamado el plano cartesiano, ¿verdad? Pero bueno, nosotros vamos a conocer este esquemita de la siguiente manera. El eje horizontal se va a llamar el eje X o eje de las abscisas, ¿correcto? Y el eje vertical, que va a ser el eje Y o también llamado el eje de las ordenadas. Hay que recordar aquí también, chicos, que en este planito que nosotros tenemos por aquí, tenemos 4 cuadrantes, ¿verdad? El primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. En cada cuadrante, el signo del X o de las abscisas y de las ordenadas van a variar. Por ejemplo, en el primer cuadrante, ambos van a ser positivos. En el segundo cuadrante, la ordenada será positiva, pero la abscisa será negativa. En el tercer cuadrante, ambos serán negativos. Y en el cuarto cuadrante, el X será positivo, es decir, la abscisa será positiva, y la ordenada será negativa. Eso hay que recordar, por favor. ¿Listo? Para que un ángulo se le llame un ángulo en posición normal, tiene que salir, por favor, tiene que partir desde el eje X positivo, es decir, desde el eje de las abscisas positivo, es decir, desde aquí, donde estoy señalando. De ahí tiene que salir la colita del ángulo. Si ustedes se dan cuenta, este alfa, mira, está saliendo de aquí y está terminando en el segundo cuadrante, ¿correcto? Ahora, si tú te das cuenta, el alfa está en sentido antihorario y el ángulo debe de ser positivo. ¿Pero qué sucede con el tita? El tita también sale del eje X positivo, del eje de las abscisas positivos, aquí está su rabito, y termina en el tercer cuadrante, pero en sentido horario. Y en sentido horario, los ángulos son negativos. Pero no importa, chicos, así el ángulo sea positivo o negativo, pero las razones trigonométricas que vamos a ver nosotros para ángulos en posición normal se va a cumplir tanto para ángulos positivos como para ángulos negativos, ¿correcto? Listo. Por acá el A, mira, está terminando en el segundo cuadrante, como habíamos visto. Ahora, digamos del eje de las coordenadas, es decir, el punto 0, 0, 0, 0, aquí el centro, el eje de las coordenadas, vamos a trazar de ahí un rayo, ¿correcto? Que ese rayo recibe, digamos, el nombre, vamos a ponerlo por aquí, recibe el nombre del lado final, el lado final del ángulo, ¿correcto? Ahora, en ese rayo se van a encontrar varios puntitos, una infinidad de puntos, ¿correcto? Pero respecto a cada punto, nosotros vamos a hallar un radio vector. Para cada puntito vamos a hallar un radio vector que va a ser diferente. Lo que sí va a ser igual, chicos, son las razones trigonométricas. Cualquier razón trigonométrica, correcto, de este angulito, respecto a este puntito, disculpen, respecto a un puntito que se ubique en este rayo, las razones trigonométricas deben de ser iguales, ¿correcto? Listo. Por acá también tenemos el rayo, ¿no? El rayo del ángulo beta, porque el rayo vendría a ser el lado final del ángulo beta. Ahí está, ¿correcto? Y ahora, chicos, tenemos otro esquemita por aquí, el que ustedes ven a continuación. Ahora, si te das cuenta, el ángulo alfa está terminando en el primer cuadrante y en sentido antihorario, entonces el ángulo es positivo. Y como está terminando en el primer cuadrante, mira aquí, este sería su rayo, que está saliendo del eje de las coordenadas, es decir, del punto centro 0, 0. De ahí está saliendo este rayo, que sería el lado final del ángulo, ¿verdad? Ahora, en ese rayito se está ubicando un puntito, el puntito cuyas coordenadas son A, B, donde el A será la abscisa y el B será la ordenada, ¿correcto? Lo vamos a colocar por aquí. El A es la abscisa y el B es la ordenada, ¿sí?
Pero además yo puedo hallar un radiovector, este de acá, esta distancia, respecto al ángulo y respecto a este puntito de acá, ¿correcto? SR, entonces, SR recibe el nombre de radiovector. Cabe recalcar, chicos, que el radiovector siempre será positivo. No importa en qué cuadrante se ubique, el radiovector siempre va a ser positivo, ¿correcto? Listo. Vamos por aquí. Esta es una formulita para yo poder hallar el radiovector, o una formulita cómo se relacionan la abscisa, la ordenada con el radiovector, con este de acá. ¿Listo? Sigamos por aquí, chicos. Vamos entonces a conocer también o recordar las razones trigonométricas, que si ustedes recuerdan son 6, ¿verdad? Son 6, tenemos al seno, al coseno y la tangente, y sus recíprocas que serían la cotangente, la secante y la cosecante, ¿sí? Listo. Pero ahora lo que nosotros vamos a hallar, estas razones, pero en función de las coordenadas, ¿correcto? Por ejemplo, el seno es la ordenada sobre el radiovector. Y su recíproca del seno, que es el cosecante, sería al revés nada más, ¿verdad? El radiovector sobre la ordenada, y así con el resto. No se preocupen que conforme resolvamos los ejercicios y vayamos practicando, vamos a ir recordándolo un poquito más. Listo, vamos por aquí. Resolvamos el primer ejercicio. Tenemos el de acá, dice si en el punto Q es 5, menos 12, hay que dibujar entonces mi plano cartesiano, ¿correcto? Ahora, la pregunta es, ¿en qué cuadrante se ubicará el punto Q 5, menos 12? Ahora, date cuenta que la abscisa es positivo y la ordenada es negativo. ¿En qué cuadrante la abscisa? El X es positivo y el Y es negativo. En el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante, la abscisa, el X es positivo y la ordenada, el Y, es negativo. Por eso el puntito se va a tener que ubicar aquí, en el cuarto cuadrante. Pero para ubicar al puntito, tengo que trazar el ángulo, porque ese puntito tiene que pertenecer, me dicen, al lado final del ángulo beta. Yo lo puedo trazar en sentido antihorario o en sentido horario. En este caso yo lo voy a hacer en sentido horario. Ahí está el angulito, el ángulo beta, cuyo lado final sería el siguiente rayo. Ahí está. Ahora, en ese rayo yo voy a ubicar al punto Q, que sería 5, menos 12, ¿correcto? Y a mí me están pidiendo hallar esto de acá, esta expresión. Para hallar esta expresión necesito conocer la secante. Recuerda que la secante de un ángulo es radiovector sobre la abscisa y la tangente, que es ordenada sobre abscisa. Pero date cuenta que para la tangente yo no necesito el radiovector. ¿Para quién necesito el radiovector? Para la secante. Entonces sí necesariamente tenemos que hallar el radiovector con la siguiente formulita. ¿Te acuerdas de esta relación? Correcto, eso lo habíamos visto al inicio, ¿verdad? Ahora sí, el radiovector al cuadrado es igual, el X, ¿cuánto vale? La abscisa, en este caso vale 5, sería 5 al cuadrado más la ordenada, que vale menos 12, ¿correcto? 5 al cuadrado, ¿cuánto es? 25 menos 12 al cuadrado. Un negativo elevado a una potencia par se convierte en positivo, ¿correcto? Y el 12 elevado al cuadrado sería 144. Entonces el radio al cuadrado es igual a 169, porque la suma de estos dos es 169. Este que está como potencia pasa como raíz, la raíz de 169 es 13. Ese sería el radiovector. Ahora sí hay que hallar esta expresión, que lo colocamos por aquí, ¿correcto? Secante de beta, secante es radiovector, que es 13, sobre la abscisa, que es 5. Entonces sería 13 quintos, más la tangente, que es la ordenada, que es menos 12, sobre la abscisa, que es 5. Sería menos 12 quintos. Esa es una suma de fracciones homogéneas. Se coloca el mismo denominador, que es 5, y ahora los numeradores se operan normalmente. El 13 tiene signo positivo y el 12 signo negativo. Signos diferentes se restan. 13 menos 12 es 1, un quinto. Pero si lo dividimos, 1 entre 5 es igual a 0,12. Esa sería la respuesta. Disculpen, 0,2, ¿verdad? 0,2, la alternativa C. Ahí está. Vamos entonces, chicos, con el siguiente ejercicio. Tenemos por acá el ejercicio. Nos dan esta grafiquita y nos piden esta expresión, ¿correcto? Vamos a colocarlo esta expresión por aquí. Si tú te das cuenta, primero analicemos la grafiquita. El ángulo está en sentido
antihorario, ¿verdad? No, horario, está en sentido horario, entonces el ángulo tendrá que ser negativo, pero no importa que el ángulo sea negativo, lo importante es en qué cuadrante está cayendo en el cuadrante, en el segundo cuadrante. Tenemos la abscisa que es menos 2 y la ordenada que es 1, ¿verdad? Hay que ver si necesitamos o no el radiovector. Tenemos por aquí la cosecante. Para hallar la cosecante yo necesito el radiovector, entonces sí o sí hay que hallar el radiovector. Y bueno, para la cotangente no es necesario el radiovector, pero como es necesario para la cosecante, hay que hallar ese radiovector. Lo vamos a hallar por aquí. Entonces, el radiovector con esta formulita, ¿verdad? El radiovector es igual la abscisa al cuadrado, la abscisa es menos 2 al cuadrado más la ordenada que es 1 al cuadrado. Entonces, menos 2 al cuadrado es 4 y 1 al cuadrado que es 1, ¿verdad? 4 más 1 es 5. Este que está como potencia pasa al otro lado como raíz y sería la raíz de todo esto que es 5, ¿verdad? La raíz de 5. Y ese sería el radiovector. Ahora sí, empecemos a reemplazar aquí. Bajamos esta raíz de 5 y hay que multiplicarlo por la cosecante de alfa. La cosecante es radiovector, que es raíz de 5 sobre la ordenada es 1. Raíz de 5 entre 1 sigue siendo raíz de 5. Menos la cotangente. Cotangente es abscisa. La abscisa, ¿quién es? Menos 2 y la ordenada, que es 1. Menos 2 entre 1 sigue siendo menos 2. Raíz de 5 por raíz de 5 es raíz de 25, que la raíz de 25 es 5, ¿verdad? Menos por menos es más, quedaría más 2. 5 más 2, la respuesta sería 7, la alternativa E. Y vamos con el último ejercicio que tenemos por aquí. Me piden hallar el valor de M y tengo que ayudarme con esta grafiquita. Si te das cuenta, el ángulo alfa está en el segundo cuadrante, el alfa está en sentido antihorario, por eso el ángulo en este caso será positivo. Y tenemos por acá la abscisa, que es m menos 5, y la ordenada, que es m menos 2. ¿Correcto? Ponemos por acá la expresión, que es cotangente de alfa igual a menos 2. Y para hallar la cotangente de alfa, ¿es necesario conocer el radiovector? No, no es necesario conocer el radiovector, solamente la abscisa y la ordenada, que ya lo tengo por aquí. Entonces sería la abscisa, que es m menos 5, entre la ordenada, que es m menos 2. Es igual a menos 2. Ahora, este m menos 2 va a pasar al otro lado a multiplicar al menos 2. Propiedad distributiva. Menos 2 por m, menos 2m. Y menos 2 por este menos 2, 4 positivo, ¿correcto? Y este m menos 5 lo bajamos normal. Este menos 2m pasa al otro lado con signo positivo a sumar a este m, que sería 3m, y este menos 5 pasa al otro lado de la igualdad con signo positivo a sumar al 4, que sería 9. El 3 que está multiplicando pasa a dividir y me da como respuesta que el m es igual a 3. Ahí está, chicos. Sería la alternativa E. ¿Listo, chicos? Muchas gracias. Nos estamos viendo en el siguiente tutorial. Cuídense mucho.